noches, amada iglesia. Continuamos nuestro estudio del libro de los Salmos. Y le invito en esta noche para que me acompañe al Salmo 68. Salmo 68. El título que aparece allí es El Dios del Sinaí y del Santuario. Dice la palabra del Señor: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Arrodille su corazón, cierre los ojos y hablemos con Dios en esta noche, rogándole que hable a nuestra vida. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es certera, es verdad. Tu palabra corta hasta lo más profundo de nuestro corazón. Discierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Los separa por completo. Nos dice realmente quiénes somos. Señor, santifícanos en tu palabra. Perfecciona nuestros pensamientos, nuestro sentir, nuestro comportamiento. Consuélanos, exhórtanos, anímanos, fortalécenos, háblanos, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, que tu Santo Espíritu nos dirija y nos ayude. Permite que este pequeño pueda hablar de tu grandeza y de tu verdad. Descansamos en tus manos y nos encomendamos a tu gracia, Señor, en esta noche. Amén. Amén. Acompáñenme al Salmo 68 y estudiemos juntos esta porción de las Escrituras. Y algunos, pues allí se encuentra el título del Salmo 68, dice: el Dios del Sinaí y del Santuario. Como si hubiese una procesión, desde que Dios le entrega la ley a Moisés en el Sinaí, hasta llegar el pueblo de Israel al santuario. En este título dice allí al músico principal, Salmo de David. Nos da la claridad de quién es su autor. La mayoría de los comentaristas, cuando abordan este salmo, dicen, piensan, creen que este salmo está relacionado con la llegada del Arca del Pacto a Jerusalén, como nos lo narra el segundo libro de Samuel, capítulo 6, y que se da en ese contexto cuando se celebraba ese evento del Arca del Pacto en Jerusalén, sino que también se celebra la fidelidad de Dios por darle a Israel la victoria sobre tantos enemigos que tenían. Y bueno, ven la mano de Dios haciendo que Jerusalén sea suficientemente segura para llevar el arca a esta ciudad. Algunos también dicen que es uno de los salmos con mayor dificultad de interpretación bíblica. Algunos maestros de la Biblia llegaron a eso, algunos comentaristas. Y pues la composición de este salmo realmente es un desafío, como lo dicen algunos, es un desafío para cualquier comentarista en la traducción por su estructura. Algunos se atreven a decir que no sabrían cómo hacer un comentario a este salmo, porque es el más difícil de todo el libro de los Salmos. Vayamos a la Escritura y hemos dado unas separaciones. Del versículo 1 al versículo 3, yo quiero que usted piense por un momento en un canto de victoria, en un canto de liberación, en un canto de un batallón de guerra después de triunfar en la batalla y ganar una guerra. Aquí Dios va a mostrar muchos de esos aspectos. Un Dios triunfante,
un Dios de victorias, un Dios que gana batallas. Del versículo 1 al versículo 3 pensemos en un momento en Dios y el triunfo de Dios, el Dios que da el triunfo, el Dios de victoria. Dios triunfa sobre sus enemigos. Versículo 1. ¿Cierto? Vamos a verlo. Levántese Dios. Sean esparcidos, ¿quiénes? Sus enemigos. Levántese Dios. Sean esparcidos sus enemigos. Y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¿Qué encuentras en estos 3 versículos? Sí, el triunfo de Dios sobre sus enemigos, el futuro del enemigo de Dios, y los justos se alegran de ver la victoria, se gozan y saltan de alegría, ¿cierto? Versículo 3. Pero hay algo que llama la atención, ¿cierto? ¿Qué hacen los enemigos de Dios cuando manifiesta su presencia? Versículo 1. Huyen de la presencia de Dios. Aquellos que le aborrecen huyen. ¿Y por qué huyen? Porque Dios se está manifestando en el campo de batalla y sus enemigos son muy débiles delante de este poderoso guerrero. ¿Quién podría vencerlo? Ninguno de ellos podría permanecer en pie. Y miren la figura que va a utilizar el Salmo en el versículo 1 para hablar de estos enemigos. Uno, estos enemigos que hacen delante de la presencia de Dios, huyen. Y en el versículo 2 me dan una figura. Imagínense la figura. Como he lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Los enemigos de Dios, los impíos, aquí dice que serán como cera. ¿Qué pasa con la cera cuando se acerca al fuego? Se derrite, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando el humo cuando es lanzado? Es frágil, se lo lleva el viento, es como nada, no tiene fuerza, ¿cierto? ¿Qué está mostrando el salmista al comparar al enemigo de Dios con cera que se derrite y con humo que se va? La fragilidad del más grande y del más fuerte de los pecadores es demasiadamente frágil delante de un Dios santo, poderoso como el nuestro. ¿Qué pasa con ellos? Se derriten, se esparcen, huyen delante de la presencia del Dios nuestro. ¿Habrá algún enemigo de Dios que permanezca en pie delante de él? Ninguno. Ninguno de ellos. Serán esparcidos. Vayamos al versículo 3. Versículo 3. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¿Qué ves de diferente entre los enemigos de Dios y los justos? Hay dos situaciones distintas. El que aborrece a Dios huye de su presencia, se derrite en su presencia, es frágil como el humo, como la cera. Pero los justos, aquellos que han sido perdonados por Él, no van a huir, no serán derretidos como cera, porque no son tratados como enemigos, son tratados como creyentes, como hijos. Y el hijo se goza y se alegra en la presencia de su Padre. Los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, y su actitud no es de huir y de correr, es de saltar
de alegría frente al Dios nuestro. Actitudes distintas personas. El que aborrece a Dios y el que es perdonado por Dios. Cada uno tiene una actitud diferente frente a Dios. Ahora la pregunta es, ¿en qué grupo estás? ¿Eres de los que saltan y se alegran y se gozan delante de Dios? ¿Te da alegría el estudio bíblico, la iglesia, orar, la vida devocional, cantar? ¿O eres de los que huyen de la presencia de Dios? Pongámoslo en la práctica, a nuestros tiempos, una aplicación. Versículo 4 al versículo 6. Cuando Dios ha vencido, quiero que vean cantos de victoria. En la antigüedad, cuando se iba a la guerra y los hombres, los soldados, sobre todo el ejército de Dios, iban a la guerra, cuando volvían y iban a entrar ya a la ciudad, la gente y la multitud los esperaba. Las doncellas, las mujeres cantaban, sacaban el arpa, sacaban el pandero y cantaban, alzaban grito de júbilo, de alabanza, de cántico. Eso hacían cuando llegaban los guerreros. Y aquí es como si se estuviese recibiendo a Dios después de la batalla. Miren lo que dice. Versículo 4 al versículo 6. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él, Padre de huérfanos. Siga la lectura conmigo. Y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Qué maravilloso. ¿Cómo empieza la expresión en el versículo 4? Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. En este paralelismo de la poesía hebrea hay un pensamiento muy desarrollado en esta frase. Cantad salmos a su nombre. Lleva la idea de alabar a Dios con conocimiento de su carácter y conocerle personalmente. ¿Conoces personalmente a Dios? Porque si le conoces personalmente, no te vas a frenar en el tiempo en que hay que cantar, en el tiempo de entonar los salmos, en el tiempo de la oración. No te vas a callar. Aquel que le conoce personalmente siente en su interior el deseo de cantar, de adorarle, de reconocerle como Dios por quien es, por su carácter, por cómo es, pero también por lo que Él hace. Y eso implica un conocimiento personal de Dios. Continuemos allí en el versículo 4. Exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Y David en su mente en este momento nos está dando unas razones certeras, unas razones claras de por qué alegrarnos en Dios. ¿Por qué alegrarnos en Dios? Ahí es donde nos está llevando el salmista. El salmista mira y dice, él cabalga sobre los cielos. ¿Qué está mostrando? Si Dios cabalga sobre los cielos, ¿cabalga por encima de cualquier jinete? Claro, está por encima de cualquier jinete. La victoria, el triunfo, está en Dios. Y está por encima de cualquiera en la tierra. Además, viene diciéndome, canten, canten, pero canten a Yahvé. Se está revelando con un nombre personal Dios, un nombre que expresa su amor, su lealtad hacia el pueblo de Dios.
¿Puedes cantarle a ese Dios fiel, a ese Dios que te ama? ¿Dios ha mostrado que es leal contigo? ¿Dios ha mostrado que te ama? Deberías responder gozoso, con canto, con agradecimiento, con una oración, como nos lo está haciendo ver el salmista. La palabra exaltad. Cuando usted lee esa palabra, exaltad, léala allí en la Biblia. Capítulo 68 de los Salmos, versículo 4, y estamos en la segunda parte del verso, dice exaltad. Y esa palabra, en su léxico original, está tratando de hablarnos de un acto como de construir un camino, como una autopista que lleva y llega a algún lugar, ¿cierto? Porque un camino, cuando usted lo toma, tiene un inicio y debe llevar a un lugar. Entonces, la palabra exaltar es eso, construir un camino, ¿cierto? Pero en este lugar se está usando metafóricamente con el sentido de levantar o ensalzar. En Isaías 57, versículo 14, mirando esta palabra exaltar, dice algo como, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. A eso se está refiriendo la palabra exaltar. Quiten los estorbos del camino, porque el camino se dirige ¿hacia quién? Hacia Dios. Anden por el camino, lleguen al camino, tomen el camino, suba hacia la autopista que lo dirige al cielo. ¿Estás entendiendo la metáfora? Lo voy a decir de otra forma. Y si te dijera que hay una autopista para subir al cielo muy rápido, ¿cuál es? Sí, el Señor Jesucristo, pero para el creyente que ya tiene a Cristo en su vida, que lo ha rescatado y que lo ha perdonado, ¿cuál es la autopista para entrar rápidamente en el cielo? La adoración, la alabanza, a eso se está refiriendo el salmista. Por eso cuando Cristo nos enseña a orar empieza con adoración. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, con exaltación, con adoración, con alabanza hacia quién es Dios y cómo es Dios. ¿Hace cuánto no entras al cielo? Buena pregunta para esta noche. ¿Realmente cuando oras, cuando alabas a Dios, sientes que estás entrando al cielo mismo? Ahora entendimos con más claridad la palabra exaltar en su contexto más certero para este salmo. Miren lo que dice en el versículo 5. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Padre, ¿de quién es Dios? Padre de huérfanos y defensor ¿de qué? La grandeza de Dios no solamente se define por unos triunfos en batalla o por triunfos militares, sino también su grandeza se ve en su compasión. Es un Dios compasivo, es un Dios que tiene tierna preocupación, tierno cuidado por los más débiles, por los más necesitados. Por eso, en este contexto se está tomando el nombre de Yahvé, el Dios que dice, yo soy como soy. ¿Cómo es? Santo. ¿Cómo es? Soberano. ¿Cómo es? Poderoso en batalla. ¿Quién lo puede vencer? ¿Cómo es? Misericordioso, bondadoso, protege al débil, se preocupa por el necesitado y le ayuda. Cuando yo medito en esto, pienso en cuántas veces he sido y he manifestado que Dios está en mi vida. Porque si no soy compasivo con el débil, si no soy misericordioso y tierno con el necesitado, estaría manifestando la actitud de mi Padre. Qué salmo para reflexionar. Eso me lleva a pensar.
Dios es el Dios que se vuelve hacia su pueblo dándole lo que más necesita. ¿Protección en medio de la batalla? Sí. ¿Fidelidad y provisión para sus necesidades? Sí. ¿Perdón? ¿Vida eterna? ¿Fuerza? ¿Qué necesitas? Tal vez hoy sea un buen día para experimentar a ese Dios que David nos está mostrando. Ese Dios compasivo, tierno, amoroso. Ese Dios que se preocupa por los débiles, que se preocupa por los huérfanos, que quiere cuidar a los necesitados. Y quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Te consideras alguien necesitado? ¿O te consideras que estás muy sobrado y no necesitas nada? Cuando experimentas a Dios y le conoces cada vez más, entenderás que le necesitas. Sí, le necesitas. Porque al mirar a Cristo y al mirar mis deficiencias digo, wow, ¿cuánto me falta? Y eso que cuánto me falta es cuánto le necesito. ¿Me falta ser más humilde como Él? Uf, claro que sí, bastante. ¿Cuánto le necesito? ¿Me hace falta ser más obediente como Él, que en todo obedeció al Padre? ¡Wow! ¿Cuánto le necesito? Soy un poco sobrador y creo que yo puedo contra todo. Antes de la caída viene la exaltación de espíritu. No va a pasar, todo está muy bien, mi comunión está perfecta con Dios. No necesito que me aconsejen. No necesito que me digas que eso está mal. Tranquilo, no se preocupe. Usted no conoce cómo es mi comunión con Dios. Eso lo he escuchado muchas veces, como también muchas veces yo lo he dicho. Y esa es la frase de crónica de una muerte anunciada. Porque la frase de dependencia es, si me he caído es por gracia y dependo de Él para no fallarle. Dos frases distintas. Dios, el Dios que está pendiente de los necesitados. Y tal vez no conozcas a Cristo y puedas decir, le necesito, quiero ser salvo. Pero tal vez hoy, conociendo a Cristo, también tengas que decir, le necesito. Mi carácter aún me lleva a deslizarme y a resbalarme y a fallar, me enojo fácilmente, no domino mis palabras, no domino todavía el sentir de mi corazón, me dejo enredar por mis pensamientos y por mis sentimientos y termino haciéndole caso a ello. Queridos, ¿qué a usted le ha pasado? A mí también. Somos seres humanos que tenemos una naturaleza caída que muchas veces nos engaña y nos hace pensar que lo bueno que estamos haciendo es muy bueno por mérito propio. O a veces nos lleva a decirnos que todo lo que estamos haciendo bien y no hay nada por mejorar. Que estemos tranquilos. Pero cuando miro a Cristo, digo, no puedo quedarme en el conformismo. Hay que avanzar un poco más. Te necesito. ¿Qué Dios tan maravilloso está ahí para todos los que le necesiten? Mire lo que dice más adelante. Versículo 6. Dios hace habitar en familia ¿a quiénes? ¿A quiénes hace habitar Dios en familia? A los desamparados. Qué hermosa frase en el versículo 6. Dios hace habitar en familia. ¿A quiénes? ¿Alguna vez te has tropezado con alguien que tenga un anhelo grandísimo de familia? ¿Te has dado cuenta que aquellos que no gozaron de crecer con un papá, con una mamá, con unos hermanos, con alguien que le mostrara calor de hogar, anda desesperado y afanado, deseoso de un hogar, de una familia, de aceptación, de abrazo, de amor?
¿Quién hace ese milagro? Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios ve a los que viven sin una conexión familiar cercana y se preocupa por proporcionarles una familia. Algunos pueden estar sin cónyuge, sin esposa, sin esposo, sin padres, sin madres, sin hermanos, sin familia cercana. Pero hay alguien que está preocupado, que se preocupa y tiene conexiones familiares entre su pueblo para los desamparados. ¿Qué debe hacer un desamparado? Cultivar relaciones de la mano de Dios. Mire lo que sigue diciendo este Dios de misericordia. ¿Cómo termina el versículo 6? Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra. ¡Wow! Nuevamente la Biblia advirtiéndonos de la obediencia y de la rebeldía. ¿Qué tipo de persona eres frente a un mandato de Dios? ¿Eres rebelde? ¿Cómo actúas? Saca a los cautivos, pero a los rebeldes los deja en el desierto, en tierra seca. Dios puede ayudar incluso a aquellos que en su pobreza han sido sometidos a algún tipo de servidumbre, alguna esclavitud, sí. Dios puede traerlos a prosperidad, claro que sí. Esto no es una bendición que se promete para el rebelde. Y aplicativamente mira el texto, porque podría decirte que en un momento éramos esclavos del pecado, pero Dios nos ha llamado a libertad y nos ha traído a tierra de prosperidad y nos ha llevado a esa tierra llamada Efesios 1 y Efesios 2. Sí, donde estamos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Una prosperidad real. Cristo habitando en mí, viviendo en mí y a través de mí. Prosperidad. Para todo aquel que cree, ¿eres próspero? ¿Eres consciente de un Cristo real que vive en ti y que te ha llevado a prosperidad, a vencer tu carnalidad, tu humanidad, tu pereza, tus defectos, tus manías, tu pecado, mi pecado? Pero al rebelde lo deja allí. En Romanos nos enseña que Dios entrega al malo a su maldad. Al que no se arrepiente y no quiere soltar su debilidad, su pecado, Dios lo entrega a su pecado. Y terminas entendiendo por qué un alcohólico termina muriendo alcohólico. Un drogadicto termina durmiendo la droga. Porque al rebelde, que no quiere salir de la cautividad, que no quiere estrecharle la mano a la verdad que libera, que no quiere abrazar los pies de la verdad que libera, que no quiere besar los pies de la verdad que libera, que no quiere tocar el manto de la verdad que libera, es un hombre, se llama Cristo. No será sacado de esclavitud. No puede ver la prosperidad del Evangelio. El Evangelio prospera en moral, en una moral que se parece a la de Dios. El Evangelio prospera en una vida de santificación que da fruto. Pero aquel que es rebelde seguirá viviendo en tierra seca. Versículo 7 al 10. Vemos al Dios que respalda, al Dios que gana la batalla por su pueblo, por sus hijos. Mire cómo lo dice. Recordarán ustedes que Dios, cuando sacó al pueblo de Israel, lo acompañó en medio del desierto, ¿cierto? Columna de humo y columna de fuego, en el día y en la noche, para proteger del sol, para proteger del frío. Pero también la presencia de Dios no solamente protegía del clima, la presencia de Dios estaba allí puesta para proveer alimento
en medio de un lugar que no lo había, para proveer agua y manantiales en medio de sequedad. Y eso que está escrito allí como una historia real y literal que pasó, es también la historia espiritual de todo cristiano cuando llamaba a la libertad. Experimentar al Dios que nos da de beber en medio del desierto y nos da alimento en medio de sequedad donde no hay, y nos protege del sol que puede matar, pero también del frío que puede congelar en medio de un desierto. El Dios que protege, el Dios que ama, el Dios que cuida. Versículo 7 al 10. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto Selat, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Este salmo me recuerda el considerarme un pobre necesitado de Dios. Pero también este salmo me recuerda el considerarme un rico en los méritos que tengo en Cristo. ¿Se llama gracia? Miremos un poco lo que estamos hablando del versículo 7 al versículo 10. Versículo 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo. Aquí David continúa en sus pensamientos sobre la presencia de Dios, sobre el cuidado que ese Dios ha tenido con Israel desde el desierto en el camino a Canaán, a la tierra prometida. Cómo Dios acompaña a su pueblo desde que lo saca de Egipto, lo lleva y lo acompaña en el éxodo a traerlo a donde, la tierra ¿qué? Sí, sucedió con Israel, sucede con usted y conmigo. Él dijo muy claro que su presencia irá con nosotros y nos dará descanso, sí. El Señor Jesucristo también dijo que nos acompañaría todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo, Señor, estará esa compañía? Te acompañaré por este terreno de mundo hasta que estés conmigo, a donde fui a hacer una morada para ti. Es el que dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Ese vivir espiritual está ahí. Saliste delante de tu pueblo. David está enfatizando en la idea de que Dios estaba con Israel, no los abandonó, a pesar de las muchas formas en que ellos provocaron a Dios. Nunca los dejó, nunca los abandonó. ¿Alguna vez has mirado a Israel y has dicho, qué pueblo tan necio? ¿Cómo es posible que Dios los saca con mano victoriosa, con mano de poder, con milagros asombrosos cuando los libera de Egipto? ¿Cómo es que ven la mano de Dios protegiéndolos en la mañana, en la noche, alimentándolos, cuidándolos? Su presencia misma les guiaba el camino. ¿Y cómo es posible que se estén quejando? Les envía Kentucky Fried Chicken, les dio pollo en el desierto y se están quejando. ¿Alguna vez has juzgado a Israel por ser un pueblo quejumbroso? ¿Y lo has juzgado con dureza? ¿Cómo es que hacen esto? ¿Pero alguna vez has juzgado con la misma dureza tu queja? ¿Tu necedad? ¿Tu descontento con Dios después de verlo actuar? ¿Cómo te protege? ¿Cómo te cuida? ¿Cómo te alimenta? ¿Cómo te sostiene? ¿Cómo te protege? ¿Cómo te anima? Y dices, qué pueblo tan tremendo ese pueblo de Israel. Pero alguna vez te has mirado al espejo y dices, hay una diferencia grande. Ellos vieron la presencia de Dios, pero no la experimentaron dentro de ellos, como la puede experimentar un cristiano.
O sea que el pecado sería más escandaloso en mí que en ellos. Hay mucho que aprender del pueblo de Israel. Y sí se equivocaron grandemente. Pero cuando yo me equivoco en lo mismo que ellos se equivocaron, consideraría que debería medir con mayor peso mi juicio, porque me ha dado todo para no fallarle en lo mismo. Su presencia. Su presencia. Qué hermoso escuchar de David algo que él no vio, que él no presenció, que él sabía que había pasado porque conocía la ley, conocía los escritos de Moisés, pero en la forma en que los viene narrando como si hubiera estado allí o como si hubiera sido una experiencia personal, la cual también asimila con la presencia de Dios y el pueblo de Israel en medio del desierto. Miren lo que dice: anduviste por el desierto. Anduviste por el desierto. Estaba con ellos. Y David lo dice con una certeza y una seguridad. Puedes decir lo mismo tú. Has estado en un desierto y has visto cómo Dios te ha mostrado que aunque en un momento parecías estar solo, Él estaba ahí. El desierto es el mejor lugar para experimentar a Dios. Cómo sacia la sed, cómo sacia el hambre, cómo nos cubre y nos da abrigo. La tierra tembló. Como Dios estuvo con Israel en el desierto, ellos estuvieron protegidos. Su poder estuvo de su lado. Ninguna otra nación podía derrotarlos, porque ellos caminaban al lado de Dios. Porque Dios caminaba delante de ellos como un poderoso gigante. También destilaron, ¿quiénes? Los cielos ante tu presencia. Como Dios estuvo con Israel en el desierto, fueron provistos, nunca sufrieron hambre, nunca tuvieron sed. Estaba la lluvia que esparcía la tierra con la presencia de Dios. ¿Qué piensas en esto? ¿Vale la pena caminar con Dios? ¿Vale la pena caminar con Dios? Aún en medio del desierto, ¿vale la pena caminar con Dios? Claro que sí. Claro que sí. Abundante lluvia. Qué palabra tan hermosa. Abundante lluvia. En los tiempos de necesidad del pueblo de Israel, estos cuidados confirmaban el lugar tan especial que tenía Israel en el corazón de Dios. Uy, tremendo, ¿no? Cuando veas los cuidados de Dios en el desierto, en la necesidad, en los cuidados que Él provee, lo único que uno podría pensar es eso. ¿Qué lugar tan hermoso, tan especial ocupo? En el corazón de Dios. ¿Eres consciente de ello? ¿Eres consciente que ocupas un lugar muy especial en el corazón de Dios? ¿Lo has experimentado? Aquel Sinaí tembló delante de Dios. Sí, Dios anduvo con su pueblo. Y mientras Dios estuvo con Israel en el desierto, ellos experimentaron una revelación cercana, una revelación de su poder, de su gloria, de su provisión, de su amor, de su poder, porque ellos vieron cómo las montañas temblaron ante la misma presencia de Dios. Este versículo 8
El Sinaí tembló delante de Dios. Cita la alusión del Sinaí en el canto de Débora, allí en Jueces 5:4. Versículo 11 al 14. Vamos a adelantar un poco. El Señor daba palabra. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevan buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y los que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos. Seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillas de oro. Cuando esparció el omnipotente de los reyes allí, fue como si hubiera nevado en el monte Salmón. ¿Miren cómo empieza? Huyeron, ¿quiénes? Versículo 12. Reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa, ¿qué repartían? Despojos. ¿Qué está mostrando aquí? Palabras de Dios de victoria. Dios dio la victoria, Dios dio el triunfo, y por eso proclaman una gran multitud de personas que Dios había ganado una gran victoria sobre sus enemigos, sobre poderosos reyes, sobre poderosos pueblos. Y al final de una batalla y de una guerra, ¿qué se reparte? El botín. Por eso los que se quedaban en casa repartían los despojos. Y quiero que piense, la Biblia en el Antiguo Testamento me habla de muchas batallas del pueblo de Dios contra enemigos. ¿Sí? ¿Cuál es la primera batalla que me narra la Biblia? ¿Cuál será? ¿Una guerra cósmica en el cielo? Sí, claro, los ángeles batallando contra los demonios y Lucifer echado fuera, ¿cierto? Sería la primera batalla. La Biblia me habla de guerras, ¿cierto? Y no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿cierto? Pero también me habla de una guerra, de una batalla. Y piense que hay alguien que se ha vestido de fuerza militar, que ha salido a batallar por usted y por mí. Y ha peleado contra alguien que usted y yo no podemos vencer. Un gigante, sí, un gigante. Un Goliat, sí, un Goliat. Pero ese Goliat representa a la muerte. Y usted y yo no la podemos vencer, es un gigante muy grande. O ese gigante representa a Satanás. Usted y yo no lo podemos vencer por nuestro propio esfuerzo. Pero hay otro gigante, el pecado, que usted y yo no lo podemos vencer en nuestra propia fuerza. Hay un guerrero poderoso llamado Cristo, el cual está siendo descrito a través de este mensaje. Puedes ver el mensaje del Evangelio, el Dios que libera. El mensaje del Evangelio, la buena nueva del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo ganó una victoria a través de su obra. Y su pueblo, al igual que acá que Israel, y su pueblo gana todo a través de la victoria de Cristo. Una batalla que no hemos peleado directamente. Es el mensaje que se proclama, que debe proclamar el pueblo de Dios. Gran multitud. Gran multitud. El texto dice gran multitud. Una gran multitud de mujeres proclamó las buenas nuevas de la victoria de Dios. ¿Lo recuerdan? Sí, cuando el Señor Jesucristo resucitó. Es significativo que Dios eligiera a las mujeres para que fueran las primeras mensajeras de las buenas nuevas de la victoria de la resurrección.
como nos lo muestra Mateo capítulo 28, versículo 1, ¿cierto? Las primeras de llegar, ¿quiénes fueron las mujeres? Y en esparcir el mensaje que había resucitado, ¿quiénes fueron? Las mujeres, aún entre los mismos discípulos. El Nuevo Testamento dice que las mujeres no deben estar en una posición de autoridad en la iglesia, pero no está diciendo de que no pueden o no deben proclamar las buenas nuevas del Evangelio, de las victorias del Señor Jesucristo. Bajemos un poco y miremos allí donde dice, seréis como alas de paloma cubiertas de ¿qué? De plata. Seréis como alas de paloma cubiertas de plata. Parte final del versículo 13. El pueblo de Dios proviene de circunstancias humildes. Sí, porque la paloma representa en la Biblia. ¿Cómo? Sí. Te voy a recordar, por allá hay un profeta que se llama Jonás. La palabra Jonás significa paloma. Y Jonás no vivió el resultado de su nombre, comportarse como paloma. Pero el pueblo de Dios proviene de unas circunstancias bien humildes, bien difíciles. Y ahora tienen alas cubiertas ¿de qué? De plata. Fuisteis echados entre los tiestos. Pero también ellos comparten la gran victoria de Dios sobre sus enemigos. Y son honrados con grandes bendiciones y dones. Están recibiendo el botín de la guerra. Versículo 14, parte final. Fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Salmón es otro nombre para el monte Ebal, en el centro de Israel. Muchos consideran que era una colina muy alta y era considerada una montaña real. Y pues realmente el significado de esta línea, de este poema en este lugar, no es muy claro. Y muchos han especulado frente a este versículo, lo cual nosotros no vamos a hacer. Por hoy es un salmo muy largo, ya vamos prácticamente a la mitad de él, ¿cierto? Nos quedan prácticamente 15, 20 versículos por avanzar. Por hoy dejaremos la sesión hasta aquí para entrar dentro de 8 días a hablar de las victorias de Dios en los montes. Me habló de las victorias en el desierto, con su pueblo en el desierto. Ahora me va a hablar de sus victorias en los montes. ¿Dios habló a tu vida? Espero que sí, en esta noche haya hablado a tu vida. ¿Has visto el mensaje del Evangelio y entiendes que le necesitas? Espero que sí, y que hoy tomes la decisión de rendirte a Cristo. Padre amado, te damos gracias en esta noche. Gracias porque es maravilloso abrir tu palabra y ver lo que va a suceder con tus enemigos. No son nada, Señor, ni la cera derretida siquiera. El humo, Señor, representando la debilidad y la fragilidad de tus enemigos. Ayúdanos a tomar la actitud correcta de cantarte con salmos, de exaltar a aquel que cabalga en los cielos, que eres tú, a proclamar tu victoria, a recordar tu bondad y tu misericordia, porque eres un Dios compasivo con los huérfanos, con los necesitados. Eres el Dios que cuida, que protege, que ama. Ese Dios cercano que provee para nuestras necesidades. Gracias porque aún en medio del desierto tú sales al encuentro de los que son tuyos, para protegerlos, para cuidarlos, para dar una muestra de tu poder, así como tembló la tierra, Señor. Gracias porque aún en medio de nuestros desiertos tú haces llover
y esparces tu bendición para los que te obedecen, pero para los soberbios, Señor, no se ve la bendición. Gracias porque tu palabra hoy nos anima, nos alienta, nos exhorta, nos confronta de cómo estamos viviendo. Queremos orar por esas personas que hoy están en casa y nos siguen en vivo, pidiéndote la bendición sobre sus vidas. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice sus familias. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Hoy en esta noche queremos orar por cada ministerio, por cada discipulado y por cada persona que participa en ellos, rogándote tu bendición, tu misericordia, tu gracia. Te pedimos de corazón, Señor, haz presencia, convenciendo, pastoreando, edificando. Déjanos ver cómo podemos seguir confiados e encomendando cada cosa que hacemos a tu gracia y esperando tranquilamente cómo se manifiesta tu poder, convenciendo, transformando, santificando, purificando, Señor. Gracias por escucharnos en esta noche. Ponemos en tus manos cada hogar, cada matrimonio de esta iglesia local. Mi Padre Santo, mi Padre bueno, maravilloso, hoy principalmente quiero orarte, Señor, es muy importante cada petición. Primeramente, te pedimos, Señor, por Dayana, por su salud. Señor, gracias porque tú tienes el control. A veces no entendemos las situaciones, a veces no comprendemos el por qué, pero Señor, hoy te clamamos por tu misericordia. Tú más que nadie conoces la situación en que ella se encuentra en este momento, Señor. Tú conoces su dolor, tú conoces qué es lo que está mal, Señor. Nosotros no sabemos, ni siquiera los médicos han podido saber qué es lo que ella tiene, pero está desesperada, Señor. Y tú sí conoces su dolor, tú estás experimentando, mi Señor, lo que ella está experimentando. Por favor, Señor, por misericordia, en tu infinito poder y en tu infinito amor, muestra, Dios, tu grandeza en esta situación, glorifícate en esta situación y permítenos ver un milagro, Padre. Por favor, Señor, te lo suplico, te lo clamamos, te lo rogamos, Señor. Tú eres grande en misericordia, tus oídos están atentos a nuestra oración, Señor. Toca esa parte o ese lugar donde sea que no esté funcionando bien su cuerpo, toma lo que sea que está causando ese dolor y quítalo, Señor. Hoy te clamamos por un milagro, Señor. Tú dices que cuando tenemos fe como un granito de mostaza, hasta una montaña se puede mover. Hoy te clamamos para que esa montaña que ella está atravesando, ese dolor que ella está sintiendo, lo quite, Señor, de raíz. Te clamamos primeramente porque no vaya a ser nada grave, Señor. Clamamos por un milagro, Padre. Déjanos ver tu poder. Déjanos ver un milagro en esta noche, Señor. Hoy yo te clamo por un milagro, Padre. Y si el milagro se va a ver a través de los médicos, pues, Señor, dale sabiduría a los médicos, pon la persona idónea para encargarse de esta situación, pon en esa persona el hacerle el examen correcto, Señor, apareja las cosas para que todo sea rápido. Es impresionante ver cómo en las clínicas se vuelven tan insensibles, Dios. Es entendible que ven enfermo tras enfermo y eso se lo normalizan, pero Señor, para nosotros no es normal, para ti no es normal el sufrimiento, Señor. Entonces, Padre, nuevamente por misericordia, hoy te clamamos para que obres en esta situación y nos permitas ver tu gloria, Señor. Entendemos que tú obras en el tiempo correcto, tu obrar es perfecto, Señor, pero también entendemos, Dios, que si tú dices que nuestra fe debe ser grande y que si tenemos poca te pidamos para que tú la aumentes, es porque podemos también pedirte, Señor, para que obres inmediatamente, Padre. Hoy te necesitamos ver tu obrar, necesitamos ver tu poder. Lo hemos visto muchas veces y te agradecemos por eso, pero hoy en especial en este momento, Señor, necesitamos de tu misericordia, de tu gloria, de tu poder. Señor, tú decías en tu palabra ahorita que tú cabalgas los cielos, Señor.
que tu poder es tan grande, Señor, que los malvados se derriten como las velas, se disipan como el humo, Señor. Hoy necesitamos que nos dejes ver ese milagro en la vida de Dayana, Señor. Ella también está angustiada por su hijita, Padre. Por favor, Señor, ten misericordia y ayúdalos y apareja las cosas para que todo salga bien y rápido, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te pedimos por cada hogar, por favor, glorifícate también en cada hogar. Tú conoces, Señor, qué problemas, qué dificultades, de qué hay necesidad. Y también, Señor, gracias porque no todo es malo, Señor. No solo te pedimos por los faltantes, sino te agradecemos por la obra que tú haces en cada hogar. Tú estás ahí, Señor, presente en cada hogar de cada iglesia, porque en medio de cada situación maravillosa y en medio de cada dificultad, tú estás obrando en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Señor. Gracias por glorificarte en nuestras vidas, por hacer de nosotros una vasija nueva, Señor. Éramos un simple pedazo de barro sin valor y tú nos has ido moldeando, Señor, para ser valiosos en ti. Manifiesta tu amor, Señor, y tu cuidado y el pendiente de cada hogar, Señor, en cada necesidad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, ponemos en tus manos las peticiones de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Queremos orar rogándote, Señor, por las peticiones de Nancy, Señor. Oramos por su vida, por su familia, oramos por su corazón, que mi buen Dios se manifieste, Señor, trayendo salud física, emocional, espiritual. Oramos por Carlos Ramos Pachón, el cual se interna hoy en el cancerológico, Señor, y empieza un tratamiento contra una masa que tiene en la garganta. Oramos porque, Señor, no solamente pueda experimentar un milagro de una sanidad, si es lo que mi Padre Celestial desea, sino también que pueda experimentar el milagro de conocerte, de saber quién eres, de experimentarte, Señor, de ser salvo realmente. Lo entregamos a tu gracia y lo encomendamos a tu poder, Señor. Oramos en esta noche por las peticiones de Viviana Díaz. Ella quiere que oremos porque desea que tú le regales amor, pasión para seguir tus pasos y ser una hija que te honre con lo que hace, con lo que dice, que la llenes de sabiduría a ella, a sus hijos, Señor, y que le llenes tanto de amor y de misericordia, Señor, para que su familia pueda reconocer que tú eres su Dios. Oramos por la salvación de la familia Sánchez, de la familia Montañez, de Lady Rodríguez, de Juan Carlos Peralta, de Joanny Funsi, Señor. Oramos porque tú le emparejes su vivienda, le des sabiduría, le ayudes en el tema de sus estudios y puedas, Señor, provéele, Señor, para sus necesidades y él pueda ser un siervo que te honre donde esté. Oramos por la provisión para la iglesia, para la familia pastoral, por los matrimonios, por las personas que no han vuelto, Señor, a la iglesia. Oramos por ellos rogándote, Señor, que les atraigas con hilos de amor, Señor. Oramos por Fabián, por Jimmy, por Marta, su recuperación y poderle ver pronto en medio de nosotros. Oramos por ellos, mi buen Dios, por cada uno de los que nos olvidemos hoy orar y de que hayan venido alguna vez y no les hayamos vuelto a ver, Señor. Oramos y los encomendamos a tus manos poderosas, Señor. Oramos rogándote porque cada persona que venga a este lugar, que nos siga las transmisiones, tenga un deseo de amarte, de buscarte, de servirte, de seguirte, de tener pasión por ti, obediencia, sujeción, llenura constante y continua de tu Santo Espíritu. Queremos vivirte, Señor, queremos expresarte, queremos vivir para ti. Te pedimos, Señor, déjanos ver tu gloria en este lugar, en cada vida, en cada hogar, en cada familia. Oramos por las peticiones de Paulina, Señor. Ponemos la vida de su hermano, Señor, que está hospitalizado. Lo ponemos en tus manos pidiéndote, Señor, que nos dejes ver tu ayuda, tu misericordia, tu bondad, tu amor una vez más. Padre, oramos porque en su corazón haya arrepentimiento, te vea cara a cara y te abrace como Salvador, Señor. Déjanos ver un milagro de cómo salvas, de cómo sanas,
de cómo restauras, de cómo levantas a alguien para ti. Gracias por darnos la oportunidad de venir a este lugar, Señor, de poder orar por cada cosa que hacemos en la iglesia local, por cada matrimonio, por cada hogar, por cada ministerio, Señor, por cada cosa que hacemos. Pero también gracias por darnos la oportunidad de orar por cada corazón. Hoy queremos poner el corazón nuestro delante tuyo, pero también intercedemos porque haya sensibilidad en el corazón de nuestros hermanos y cada hermano hoy ponga el corazón delante de ti diciéndote: sánanos, límpianos, cúranos, fortalécenos, anímanos, restáuranos, purifícanos, Señor. Saca de nuestro corazón aquello que no conviene, pensamiento, sentimiento que no es de bien. Erradícalo, Señor. Purifica nuestro corazón. Erradica la envidia, los celos, la rabia, la ansiedad, la tristeza, la amargura. Todo aquello, Señor, que se opone a ti. Purifica nuestro corazón. Purifícalo, Señor. Conviértelo en un corazón obediente, humilde, manso, bondadoso. Un corazón puro, un corazón limpio, Señor, como David te lo pedía, Señor. Te damos gracias en esta noche por permitirnos orar, Señor. Oramos por el culto dominical, por la escuela dominical, Señor. Padre del cielo, Señor amado, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres siempre bueno, maravilloso, misericordioso. Gracias, amado Rey, por tener un espacio, Señor, donde podemos escuchar tu palabra, donde podemos tener comunión con los hermanos, Señor, donde podemos ser instruidos y guiados en tu verdad. Señor, en esta noche ponemos en tus manos la escuela dominical, Señor, ponemos en tus manos cada uno de nuestros niños, Señor, y de los niños que alguna vez han venido a una clase. Te pedimos, Señor, que seas tú teniendo misericordia de ellos, Señor. Aparta cada una de las vidas de los niños, Señor, para que te sirvan, Señor. Ten misericordia y guarda sus corazones, Señor. Vivimos en un mundo terrible, Señor, donde la infancia está pasando por momentos muy difíciles, Señor, donde los niños son los más vulnerados y afectados. Y por ende, Señor, te pedimos que seas tú guardándolos y protegiéndolos de toda aquella persona que quiera hacerles daño, Señor, de toda aquella persona que quiera adoctrinarlos, Señor, que quiera enseñarles cosas que no van conforme a ti. Señor, guarda los corazones de estos pequeños. Te pedimos que seas tú, Señor, también cuidándolos, protegiéndolos, Señor. Muéstrales el amor tan grande que tú tienes hacia ellos. Gracias, Señor, porque podemos contar con una escuela dominical. Gracias porque en nuestra iglesia y niños, Señor, te pedimos que seas tú ayudando a los maestros y ayudando a cada persona que se congrega en esta iglesia a ser de ejemplo para ellos, Señor, a mostrar tu amor, también no solo a predicarles con lo que les enseñamos verbalmente, sino que también con nuestro ejemplo. Señor, te pedimos por el culto dominical el domingo, que seas tú teniendo el control de él, Señor, que seas tú disponiendo desde ahora mismo los corazones para que no haya tropiezos, Señor, para que nada se interponga en el camino de nuestros hermanos, Señor. Si es tu voluntad, que seas tú, Señor, atrayendo personas nuevas para que puedan escuchar el Evangelio, Señor, para que puedan escuchar la maravillosa obra que el Señor Jesucristo hizo por ellos. Te pedimos que seas tú, Señor, si hay personas que vienen a la iglesia, Señor, y que son simpatizantes, pero aún no han dado ese paso, Señor, y no han reconocido al Señor como Salvador. Te pedimos que seas tú teniendo misericordia y, Señor, sensibilizando sus oídos, Señor. Tú eres el que pone la fe, tú eres el que da la salvación, tú eres el proveedor de todo, Señor. Salva a quienes asisten, Señor, y aún no han dado paso de fe, Señor, y también que seas tú disponiendo los corazones para no solo escuchar lo que tú tienes para decirnos, sino también para aplicarnos en nuestra vida, Señor. No permitas que nos volvamos en creyentes domingueros, Señor. Por el contrario, ayúdanos a aplicar cada cosa que tú nos enseñas, que tú hablas en nuestro corazón.
Gracias, Señor, porque eres maravilloso, porque hemos visto tu mano maravillosa en esta obra, Señor. Has provisto, Señor, y eres bueno todo el tiempo, mi Señor amado. En tus manos ponemos, Señor, cada una de las personas que se congregan en esta iglesia, Señor. Sabemos que tú tienes cuidado de ellas. Sabemos que tú sabes cuáles son sus necesidades y que tú eres un Dios que provee. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias porque tenemos el maravilloso privilegio que el Dios que creó todo, absolutamente todo, incline su oído para escuchar nuestras oraciones. Gracias por ello, Señor. Gracias también por la palabra que nos diste el día de hoy, que seas tú ayudándonos a ponerla por obra. En el nombre santo de mi Señor Jesús, oro en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche. Queremos poner en tus manos también el ministerio de jóvenes y rogarte por el crecimiento de este ministerio de oración, Señor. Mi Padre Celestial, amado Rey, gracias, Señor, te damos por esta noche, Señor. Gracias por el día que nos has permitido vivir, por cada una de tus obras maravillosas que nos has permitido ver. Gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu provisión. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Padre, te doy gracias, Señor, por cada uno de los jóvenes de esta iglesia. Gracias, amado Rey, porque tú has permitido, Señor, que este ministerio se mantenga, Señor, porque cada joven que haya llegado a esta iglesia se ha mantenido, Señor, y algunos pocos, Señor, no, pero confiamos en ti, Padre, que serás tú trayéndolos de nuevo, Señor, a tus pies. Mi Rey amado, te pido, Señor, por cada uno de los jóvenes, Padre, que hacemos parte del ministerio de jóvenes, te pido, Señor, para que seas tú permitiéndonos este mes poder volver y retomar, Señor, en nuestras actividades como ministerio, tanto en las reuniones, Señor, como en los tiempos que podemos compartir, que son edificantes, Señor, para cada uno de nosotros. Rey, te pido por la santidad y la pureza de cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Padre, que seas tú guardándonos, Señor. Guarda nuestros pies de resbalar, Señor. Guárdanos de meternos en los caminos resbalosos, Señor. En los lugares en donde sabemos, Padre, que podemos encontrar miles de piedras de tropiezo. Guárdanos, Señor, de los diferentes contextos, sea en cuanto al estudio, al trabajo. Guárdanos, Señor, de esas personas del mundo que nos encontramos, Señor, y que pueden ser de influencia en nuestra vida, pero no para bien. Guárdanos, mi Padre Celestial, Señor, de confiarnos en nuestra propia prudencia, Señor. Ayúdanos a depender de ti en cada uno de nuestro paso, Señor. Y por favor, Padre, permite que nuestra vida, Señor, refleje tanto a los más pequeños como a los más grandes de esta iglesia, Señor, una vida en donde la juventud te adora, Señor, te sirve, Padre amado, y en donde, a pesar de las tentaciones que podamos tener, Señor, y de nuestro entorno, Padre, permanecemos fieles y firmes en tu camino. Señor, te pido por la vida de cada uno de los jóvenes, te pido por favor porque seas tú guardando nuestros corazones, Señor, guarda nuestra integridad, Padre, que cada una de las cosas que hagamos, la hagamos para tu gloria, Señor, y obedeciéndote, agradándote, siempre dependiendo de ti. Pongo, Señor, desde ya la reunión que vamos a hacer este mes, Señor, sea una charla, sea una salida, Señor, por favor, que seas tú glorificándote en ella y haciendo que sea edificante para nuestras vidas, por favor. En el nombre de mi amado Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de orar en esta noche, de poder interceder por las necesidades de tu pueblo, de tu iglesia, por las personas que hoy nos acompañaron, Señor. Bendice grandemente, Señor, te amo.